Te estaba esperando. Sean bienvenidos a mi dominio, el portal del pavor. Aquí, cada historia no es solo un cuento, sino un portal que yo mismo abro directamente a tus peores pesadillas. Conmigo, el miedo no solo se narra, se siente en el alma. Apaga la luz, cierra la puerta con llave. Siente cómo tu propia respiración te guía por el inevitable laberinto de la locura. Si tienes la tonta valentía de cruzar este umbral, suscríbete al canal. Y para probar tu insolencia, escribe en los comentarios: no tengo miedo. Ahora, prepárate. Lo desconocido ya está aquí. La historia de hoy. La clase del aula 304 del Colegio San Vicente que nunca terminó. El silencio en el pasillo del tercer piso era distinto. No era solo la ausencia de las voces de los chavos o el eco de los pasos apurados entre clases. Era un silencio pesado, denso, como si el propio aire estuviera conteniendo la respiración. Claudia me apretó el brazo cuando escuchamos por tercera vez el sonido inconfundible de un gis arañando el pizarrón en el salón 304. El mismo salón que llevaba 15 años cerrado con candado. Mi nombre es Junior, tengo 49 años, y durante 3 décadas creí que conocía cada centímetro del Colegio San Vicente, en Coyoacán. Fue ahí donde conocí a mi esposa Claudia. Fue ahí donde construí algunos de los mejores recuerdos de mi juventud junto a mi mejor amigo, Marcio, y su esposa, Marise. Pensábamos que ese lugar solo guardaba los recuerdos dorados de nuestra adolescencia. Estábamos equivocados, muy equivocados. En octubre de 2023, decidimos hacer una visita nostálgica a nuestra antigua prepa. Una idea simple, hasta romántica. Queríamos mostrarles a nuestros hijos dónde empezó todo, dónde nos enamoramos, dónde soñamos con el futuro. El director, nuestro antiguo profesor de historia, nos dio las llaves para un recorrido privado después del horario de clases. A las 7 de la noche, cuando los últimos empleados se fueron y el portón se cerró detrás de nosotros, algo cambió. La escuela que conocíamos de día se transformó en algo completamente diferente al ser envuelta por la oscuridad. Los pasillos familiares se convirtieron en túneles sombríos. Las aulas que un día fueron nuestro segundo hogar, ahora emanaban un frío que te calaba hasta los huesos. Pero eso fue solo el comienzo, porque lo que descubrimos esa noche sobre el Colegio San Vicente, lo que vimos con nuestros propios ojos y oímos con nuestros propios oídos, cambió para siempre nuestra percepción de los lugares que creemos conocer. Algunos secretos solo revelan su verdadero rostro en la oscuridad, y cuando eso pasa, ya no hay forma de fingir que no los viste. Si reconoces este lugar, deja un comentario. Pero con cuidado, no todos los ecos del pasado deben ser despertados. Déjenme presentarles mejor a nuestro grupo, porque lo que pasó esa noche solo tiene sentido cuando entiendes quiénes éramos. Junior, ese soy yo, empresario en el ramo de la construcción. Siempre fui el más escéptico de la banda, el que busca explicaciones lógicas para todo. Mi esposa Claudia, maestra de español desde hace más de 30 años, siempre ha tenido una sensibilidad diferente, una intuición que yo solía llamar cariñosamente imaginación fértil. Marcio, mi compa del alma desde los 15 años, profesor de matemáticas, es todavía más racional que yo. Para él, todo tiene una fórmula, una explicación científica. Y Maris, su esposa, abogada penalista, acostumbrada a lidiar con los peores aspectos de la naturaleza humana, pero paradójicamente, la más precavida de todos nosotros. Éramos 4 adultos sensatos, con carreras sólidas, familias estructuradas. No éramos adolescentes impresionables ni gente que creyera en el misticismo. Es importante que entiendan esto. El Colegio San Vicente está en el corazón de Coyoacán, en la Ciudad de México, una construcción imponente de los años 40, con esa arquitectura escolar clásica, pasillos largos y altos, ventanales que durante el día dejan entrar una luz generosa, piso de duela que hace eco con cada paso, y ese olor característico a gis, cera y libros viejos que todo mexicano reconoce al instante. En nuestra época de estudiantes, entre 1989 y 1991, ese lugar era un hervidero de vida. Más de 800 alumnos llenaban sus salones a diario.
Era ahí donde Claudia y yo nos lanzábamos miradas tímidas durante el recreo, donde Marcio me echaba la mano con las ecuaciones imposibles de física, donde Marise organizaba los debates del consejo estudiantil con una pasión que ya anunciaba su futura carrera en Derecho. Pero cuando volvimos esa noche de octubre, la escuela funcionaba con menos de la mitad de su capacidad original. El director, el profesor Carlos, nuestro antiguo maestro de historia, nos explicó que la baja demográfica de la zona y la competencia de otras escuelas habían reducido drásticamente el número de inscripciones. Varios salones del segundo y tercer piso llevaban años cerrados. El cuarto piso, donde estaban los laboratorios, estaba completamente abandonado. Van a sentir una diferencia, nos había advertido mientras nos entregaba las llaves. Un edificio vacío de noche tiene una vibra distinta, medio melancólica. En ese momento pensamos que estaba siendo poético. Ahora sabemos que estaba siendo amable. Nuestra intención era simple, un paseo nostálgico, quizás una foto en nuestro antiguo salón de tercer año, unas risas recordando las travesuras que hacíamos. Claudia incluso había traído una botella de champaña para brindar por los viejos tiempos en el patio donde nos conocimos. Llegamos a las 7:15 de la noche. El sol ya se había ocultado por completo, y las únicas luces encendidas eran las de emergencia en los pasillos principales. El silencio era casi absoluto, solo interrumpido por el ruido lejano del tráfico en la avenida principal y el zumbido bajo de la iluminación de seguridad. Los primeros 20 minutos, todo parecía normal. Caminamos por la planta baja, visitamos la antigua biblioteca, ahora mucho más pequeña, nos reímos de nuestras fotos en el mural de graduados. Marcio incluso calculó cuántos pasos dábamos diariamente entre los salones, en una de sus típicas bromas matemáticas. Fue cuando subimos al primer piso que Claudia se detuvo en seco a mitad de la escalera. ¿Oyeron eso?, preguntó con la voz ligeramente tensa. Los tres nos detuvimos a escuchar. Silencio total. «¿Qué cosa, amor?», le pregunté. Parecía un niño cantando. Marcio se rió. «Claudita, estás nerviosa. Es solo la acústica del edificio». Pero noté algo en los ojos de mi esposa. Una mirada que conocía bien después de 25 años de casados. No era nerviosismo. Era reconocimiento. Cuéntame en los comentarios. ¿Alguna vez has sentido que alguien te observa en lugares vacíos por la noche? Lo que descubrimos sobre la verdadera historia del Colegio San Vicente vino de una fuente inesperada. En el archivo de la dirección, mientras Marise hojeaba con nostalgia los viejos libros de asistencia buscando nuestros nombres, Claudia encontró una carpeta olvidada entre dos archivos polvorientos. Dentro de ella, una bitácora de incidentes escrita a mano por el señor Oswaldo, el antiguo velador que trabajó en la escuela por más de 40 años, hasta que se jubiló en 2018. Las primeras páginas eran registros rutinarios, focos fundidos, llaves que goteaban, vidrios rotos, pero conforme avanzábamos en la lectura, los relatos cambiaban de tono drásticamente. 15 de marzo de 1995. Segunda vez esta semana que encuentro los mesabancos del salón 304 todos volteados hacia el pizarrón, organizados en filas perfectas. Dejé todo desordenado cuando me fui ayer. Voy a hablar con los vigilantes del día. 22 de marzo de 1995. Los vigilantes juran que nadie entra a la escuela de noche, pero los mesabancos se siguen acomodando solos. Siempre el mismo salón. Siempre mirando al pizarrón como si hubiera una clase. Marcio, siempre racional, sugirió que podrían ser bromas pesadas de alumnos o empleados. Pero mientras seguíamos leyendo, los relatos se volvían más perturbadores. 30 de mayo de 1998. Ya no aguanto el ruido en el tercer piso. Todas las noches, entre las 11:30 y las 12:15, escucho pasos en el pasillo y voces bajas en el salón 304. Suena como un grupo entero susurrando. Cuando subo a revisar, todo está vacío y en silencio. Pero los mesabancos siempre están acomodados en círculo, como si acabaran de tener una reunión. 12 de septiembre de 2001. Descubrí algo terrible en los archivos viejos. El Salón 304 fue el escenario de una tragedia en 1987. Durante una tormenta muy fuerte, un cortocircuito provocó un incendio en el tercer piso. 7 alumnos y la maestra, doña Elena, quedaron atrapados en el salón durante una clase de regularización nocturna. El bombero que me contó
Dijo que los encontraron en círculo, como si se hubieran juntado para protegerse. Ninguno sobrevivió. El silencio que se instaló entre nosotros era denso. Claudia me agarraba la mano con fuerza. Marise se había puesto pálida. Incluso Marcio, siempre escéptico, parecía afectado. Pero había más. Mucho más. 25 de octubre de 2003. Ya no puedo negarlo. Regresan todas las noches. Escucho la voz de doña Elena pasando lista. Escucho a los alumnos responder presente uno por uno. Siempre los mismos nombres. Ana Clara, Roberto, Juliana, Marcos, Fernanda, Diego, Beatriz. Busqué en el archivo. Todos estaban en la lista de víctimas del incendio. 18 de diciembre de 2005. La directora no me cree, pero yo lo vi con mis propios ojos. Doña Elena estaba en el pizarrón del salón 304, escribiendo con un gis. Llevaba el mismo vestido floreado azul que usaba cuando estaba viva. Cuando me vio, se volteó y sonrió. Solo dijo: «La clase nunca terminó, señor Oswaldo. Todavía tienen mucho que aprender». 3 de junio de 2010. Descubrí por qué clausuraron el salón en 2008. No fue por problemas estructurales, como dijeron. Fue porque los fenómenos se estaban intensificando. Los maestros decían que escuchaban susurros durante sus clases de día. Los alumnos se negaban a entrar al salón. La directora anterior tomó la decisión de cerrarlo definitivamente. El último registro era de 2017, pocos meses antes de la jubilación del señor Oswaldo. 31 de octubre de 2017. Mi última noche aquí. Necesito avisarle a quien venga después de mí. Nunca, bajo ninguna circunstancia, abran el salón 304 después de las 11 de la noche. Doña Elena y sus alumnos no han descansado. Siguen esperando que alguien termine la lección que fue interrumpida por la tragedia. Los he escuchado por 30 años. Todas las noches la misma rutina. Pasar lista, la clase, la despedida. Pero nunca se van. No hasta que alguien termine lo que empezaron esa noche fatídica de 1987. Cuando terminamos de leer, eran exactamente las 11:25 de la noche. Y fue en ese momento que escuchamos, viniendo del tercer piso, el sonido inconfundible de una voz femenina, dulce y familiar, resonando por los pasillos vacíos. «Buenas noches, niños. ¿Vamos a empezar la clase? ¿Has vivido algo parecido? ¿Has sentido que los lugares familiares guardan secretos que solo se revelan en ciertos momentos?» La voz que escuchamos no era un eco lejano o un susurro ahogado. Era clara, cercana, como si la maestra estuviera a pocos metros de nosotros. Cada palabra pronunciada con esa dicción perfecta que solo las maestras de antes tenían. Esa entonación cariñosa pero firme que marcó a generaciones de estudiantes mexicanos. «Buenas noches, niños. ¿Vamos a empezar la clase?» Maris fue la primera en reaccionar, con el instinto práctico de abogada. «Oigan, hay alguien arriba. Puede ser un invasor, alguien que se metió a la escuela». Pero su voz delataba el nerviosismo que intentaba ocultar. Marcio, siempre metódico, miró su reloj. 11:28 de la noche, exactamente a la hora que el velador mencionó en la bitácora. La coincidencia lo incomodaba visiblemente. Yo quise racionalizar. Puede ser algún sistema de sonido viejo, alguna grabación que se repite. Pero mis propias palabras sonaron huecas hasta para mí. Claudia no dijo nada. Solo me apretó la mano y empezó a subir las escaleras. No sé si fue valentía o si algo la estaba llamando, pero subía con una determinación que nunca le había visto. La seguimos todos, nuestros pasos resonando en el silencio sepulcral del pasillo del tercer piso. Cada escalón era un compromiso mayor con lo desconocido. La iluminación de emergencia creaba sombras danzantes en las paredes, y el aire estaba notablemente más frío que en el piso de abajo. Cuando llegamos al pasillo del tercer piso, nos detuvimos instintivamente. Ahí, justo frente a nosotros, la puerta del salón 304 estaba entreabierta. Una delgada línea de luz amarillenta se escapaba por la rendija. «Eso es imposible», murmuró Marcio. «El director dijo que este salón lleva clausurado 15 años». Fue entonces que oímos de nuevo la voz, ahora todavía más nítida. «Ana Clara». Una pausa. Después, la voz dulce de una niña. «Presente, maestra». «Roberto». «Presente». «Juliana». «Presente». Continuaron pasando lista, nombre por nombre, exactamente como el señor Oswaldo lo había descrito en su bitácora.
7 voces infantiles respondiendo a cada nombre. Voces reales, claras, imposibles. Marise retrocedió unos pasos. «Oigan, esto no me está gustando nada, vámonos». Pero Claudia se acercó a la puerta, y cuando miró por la rendija, todo su cuerpo se estremeció. «Junior», susurró, sin quitar los ojos del salón, «tienes que ver esto». Me acerqué con renuencia y miré por la misma rendija. Lo que vi desafía cualquier lógica, cualquier intento de explicación racional. El salón 304 estaba exactamente como era en los años 80. Mesabancos de madera en filas, pizarrón impecable, un mimeógrafo en la esquina, mapas antiguos colgados en la pared. Pero no era eso lo que me dejó sin aliento. Eran las figuras translúcidas sentadas en los mesabancos. 7 niños de entre 12 y 14 años, con los uniformes característicos de los 80, sentados en posición de clase. En el pizarrón, una mujer de mediana edad, con el cabello recogido en un chongo y un vestido azul con flores pequeñas, escribía con un gis una ecuación matemática. No eran completamente sólidos. Era como mirar a través de agua clara. Podías ver a través de ellos, pero estaban inequívocamente ahí. Y lo más perturbador, parecían completamente normales, como si esa fuera solo otra clase nocturna común y corriente. «Marcio», lo llamé en voz baja, «tienes que ver». Mi amigo se acercó con escepticismo. Miró por la rendija y literalmente se tambaleó hacia atrás. El hombre que siempre tuvo una explicación para todo, se quedó mudo por 30 segundos completos. Esto no puede ser real», logró articular finalmente. Pero Marise, que se había acercado al último, tuvo la reacción más intensa. Cuando miró hacia adentro del salón, gritó y cayó sentada al suelo. «Yo la conozco», exclamó, señalando a la figura de la maestra. «Es doña Elena. Le dio clases a mi hermana mayor en los 80. Ella murió en el incendio». Fue en ese momento que la maestra dejó de escribir en el pizarrón. Lentamente se giró en nuestra dirección. Sus ojos se encontraron con los nuestros a través de la rendija de la puerta, y sonrió, una sonrisa amable, familiar, exactamente como una maestra le sonreiría a alumnos que llegaron tarde. «Ah», dijo, su voz ahora dirigida directamente a nosotros. «Llegaron más alumnos. Qué bueno. Tenemos mucho que aprender hoy». Los 7 niños se giraron en perfecta sincronía y también nos miraron. Sus rostros jóvenes, sus sonrisas inocentes, sus ojos que brillaban con una luz que no debería existir. Y fue entonces que comprendimos. Ya no éramos visitantes en esa escuela. Éramos parte de la clase que nunca terminó. Ponle pausa si estás solo en casa, porque lo que sigue va a poner a prueba tu valentía. La puerta del salón 304 se abrió por completo, sola. No hubo rechinido, no hubo un movimiento brusco. Simplemente se abrió, como si una mano invisible hubiera girado la perilla con delicadeza. La luz dorada que emanaba del interior no tenía una fuente aparente. No había focos encendidos, ni velas, ni ninguna explicación física para esa luminosidad suave. «Pasen, por favor», dijo doña Elena, gesticulando con la misma naturalidad de una maestra invitando a entrar a alumnos retrasados. «La clase ya empezó, pero todavía están a tiempo de participar». Nuestros cuerpos simplemente no obedecían nuestras órdenes. Era como si nuestros pies tuvieran voluntad propia. Claudia fue la primera en dar un paso al frente, luego yo, después Marcio, y por último, una Marise visiblemente aterrorizada. Al cruzar el umbral de la puerta, algo cambió en la percepción del tiempo. Los sonidos del exterior, el tráfico lejano, el zumbido de las luces de emergencia, simplemente desaparecieron. El mundo exterior dejó de existir. Estábamos en una burbuja temporal donde solo existía ese salón, esa clase, esos rostros que nos observaban con una genuina curiosidad infantil. «Siéntense, por favor», instruyó doña Elena, señalando 4 mesabancos vacíos en la última fila. Justo estábamos repasando las lecciones que no pudimos terminar. Los mesabancos eran exactamente iguales a los que usábamos en nuestra época de estudiantes. Madera oscura, tapa abatible, el hueco para el tintero. Cuando nos sentamos, sentí la misma incomodidad familiar de cuando tenía 15 años. El asiento estrecho, la altura inadecuada para un adulto,
la sensación de estar de vuelta en la adolescencia. Pero fue cuando miré a mi alrededor que noté la primera y terrible distorsión de la realidad. Los 7 niños no eran solo apariciones, interactuaban con el entorno físico. Sus lápices hacían ruido al tocar el papel, sus respiraciones eran audibles, sus ropas hacían un ligero murmullo cuando se movían. Pero cuando intentaba enfocar mi mirada directamente en cualquiera de ellos, se volvía ligeramente translúcido, como si mi cerebro se negara a procesar por completo esa información imposible. «Hoy vamos a hablar sobre los ciclos», anunció doña Elena, escribiendo en el pizarrón con un gis que dejaba trazos perfectamente blancos. «Sobre cómo algunas cosas nunca terminan de verdad, sobre cómo el aprendizaje es eterno». Marcio intentó levantarse. «Oiga, señora, tenemos que irnos. Esto no es normal. Esto no puede estar pasando». Doña Elena se giró hacia él con una expresión maternalmente severa. «Señor Marcio, usted siempre fue un excelente alumno de matemáticas, pero hay conocimientos que los números no pueden explicar. Siéntese, por favor». Lo más aterrador fue darnos cuenta de que sabía nuestros nombres, conocía nuestros historiales académicos, como si hubiéramos sido sus alumnos décadas atrás, aunque sabíamos que eso era imposible. «Ana Clara», llamó, dirigiéndose a una niña de cabello rizado en la segunda fila. «¿Puedes decirnos qué aprendiste sobre el tiempo?» La niña se levantó con una postura perfecta, como lo hacíamos en los 80. «Sí, maestra. Aprendí que el tiempo no es lineal cuando existe algo inconcluso, que algunas lecciones trascienden la muerte, que el verdadero aprendizaje no conoce fronteras entre los mundos». Claudia me apretó la mano por debajo del mesabanco. Sus dedos estaban helados. «Junior», susurró casi imperceptiblemente, «están creciendo». Y lo estaban. Con cada minuto que pasaba, los 7 niños parecían ligeramente más grandes, ligeramente más sólidos, como si nuestra presencia los estuviera alimentando, fortaleciendo su existencia en este plano. «Roberto», continuó doña Elena, «háblanos sobre la permanencia». Un niño delgado con lentes se levantó. «La permanencia, maestra, es cuando no aceptamos el final, cuando nos negamos a irnos antes de completar nuestra misión. No hemos podido irnos porque nuestra educación fue interrumpida. Necesitamos nuevos alumnos para seguir aprendiendo». Fue entonces que comprendí la verdadera naturaleza del horror que enfrentábamos. No eran simplemente fantasmas atrapados por una tragedia. Eran una maestra y alumnos que se habían convertido en parte de un ciclo eterno de enseñanza y aprendizaje. Y nosotros no éramos visitantes. Éramos los nuevos estudiantes necesarios para continuar ese ciclo macabro. «Beatriz», llamó doña Elena, «explica sobre el reemplazo». Una niña con trenzas se levantó con gracia. «Cuando los alumnos antiguos se gradúan y se van, nuevos alumnos deben tomar sus lugares. Es el orden natural de la educación. Ustedes 4», nos señaló directamente, «vinieron a reemplazar a aquellos que ya completaron sus lecciones y pudieron seguir adelante». Maris comenzó a temblar visiblemente. ¿Qué lecciones? ¿Qué quieren de nosotros?» Doña Elena sonrió con esa paciencia infinita que solo las maestras verdaderamente dedicadas poseen. ¿Quieren saber sobre las lecciones? Muy bien. La primera lección es sobre la aceptación. Necesitan aceptar que algunas situaciones no tienen escapatoria. La segunda es sobre la permanencia. Se quedarán aquí hasta que dominen por completo el plan de estudios. Y la tercera, hizo una pausa dramática, con el gis suspendido en el aire. La tercera lección es sobre la transformación, porque cuando terminen sus estudios, ustedes se convertirán en los próximos maestros. Los 7 alumnos comenzaron a aplaudir en perfecta sincronía, sus palmas resonando en el salón como truenos lejanos. Si llegaste hasta aquí, eres más valiente que el 80% de las personas, pero respira hondo, porque todavía no llegamos ni cerca del final de esta clase. Los aplausos cesaron abruptamente, como si alguien hubiera apagado un interruptor. El silencio que siguió fue denso, cargado de expectativa. Doña Elena dejó el gis sobre su escritorio con un cuidado casi reverencial y caminó hacia nuestra fila. «Ahora», dijo, su voz adquiriendo un tono más serio, «vamos a empezar con el examen de diagnóstico. Necesito evaluar el nivel de conocimiento de cada uno de ustedes». Marcio se levantó bruscamente,
tirando el mesabanco en el proceso. El ruido retumbó en el salón como un disparo. «Basta, esto es una locura. No somos sus alumnos, no somos niños y nos vamos ahora mismo». Corrió hacia la puerta, pero cuando llegó a donde debería estar la salida, solo encontró una pared sólida. Pasó las manos por la superficie lisa, desesperado. La puerta... ¿Dónde está la puerta? Miramos hacia atrás, en pánico. La pared estaba completamente lisa, sin ninguna señal de que alguna vez hubiera habido una abertura ahí. Estábamos sellados dentro del salón 304. «Señor Marcio», dijo doña Elena con paciencia infinita, «huir de las responsabilidades académicas nunca ha sido una opción en mi clase. Siéntese, por favor». «¡No!», gritó golpeando la pared con los puños. «Esto no es real, ustedes están muertos». «Murieron hace más de 30 años». Fue entonces que la temperatura del salón se desplomó. Nuestro aliento se volvió visible y el frío cortante nos caló hasta los huesos. Los 7 niños se giraron hacia Marcio en perfecta sincronía, sus sonrisas desapareciendo. «Maestra», dijo Ana Clara, su voz infantil ahora cargada de una autoridad antinatural, «¿él está siendo irrespetuoso? ¿Podemos aplicar el castigo estándar?» «¿Castigo?», preguntó Claudia, con la voz temblorosa. Doña Elena suspiró con tristeza. «En vida, siempre creí que la educación debía basarse en el amor y la comprensión, pero la muerte me enseñó que algunos alumnos solo aprenden a través de la disciplina más rigurosa». Los niños comenzaron a levantarse lentamente de sus mesabancos. Cuando se pusieron de pie, noté algo que me heló la sangre. Eran más altos que cuando llegamos. Ya no eran niños de 12 o 13 años. Parecían adolescentes de 15, 16 años, y seguían creciendo. «¿Ustedes están envejeciendo?», susurré. «Evolucionando», corrigió Roberto, su voz ahora más grave. «Cada minuto que pasamos juntos, cada lección compartida, nos permite crecer. Pronto seremos adultos. Pronto podremos irnos. Pero primero, ustedes deben tomar nuestros lugares». Maris intentó un enfoque diferente. Con su experiencia de abogada, trató de negociar. «Escuchen, entiendo que sufrieron una injusticia, que sus vidas fueron interrumpidas trágicamente. Pero nosotros no somos responsables de eso. Podemos ayudarlos de otras formas. Podemos contar su historia, honrar su memoria». «Memoria», repitió Juliana, ahora con la apariencia de una joven de 17 años. «No queremos ser recordados. Queremos vivir. Queremos crecer, queremos graduarnos y seguir adelante. Y la única forma de hacerlo es completando nuestra educación con nuevos compañeros». Me levanté, poniéndome protectoramente frente a Claudia. «¿Y si nos negamos? ¿Y si no queremos participar en esta clase?». Doña Elena me miró con genuina tristeza. «Junior, mi querido alumno, esa nunca fue una opción. Ustedes entraron voluntariamente a nuestra aula, leyeron nuestro material didáctico, escucharon nuestro pase de lista, respondieron a nuestra invitación. En la verdadera educación no existe la deserción una vez que inician las actividades». Fue entonces que noté algo aterrador. Las ventanas del salón, que antes mostraban la noche afuera, ahora exhibían solo un vacío negro absoluto, como si el mundo exterior hubiera dejado de existir por completo. «¿Cuánto tiempo llevamos aquí?», preguntó Claudia. Miré mi reloj. Las manecillas se habían detenido a las 11:28, exactamente el momento en que entramos al salón. «El tiempo», explicó Diego, ahora con la estatura de un joven adulto, «funciona diferente aquí. Una clase puede durar minutos o décadas, dependiendo de lo que necesitemos aprender. Pero tenemos familias», imploró Marise, «hijos que nos necesitan, trabajos, responsabilidades». «Nosotros también teníamos», respondió Beatriz, su voz ahora completamente madura. «Teníamos sueños, planes, futuro. Pero aprendimos que algunas cosas son más importantes que nuestra voluntad individual. Aprendimos sobre el sacrificio». Doña Elena volvió al pizarrón y comenzó a escribir de nuevo. «La primera lección de hoy es sobre la aceptación de las circunstancias inevitables. ¿Quién puede darme un ejemplo de una situación donde resistirse es inútil?». Marcos levantó la mano. «Maestra, cuando estás atrapado en un incendio y no hay salida,
Muy bien. ¿Otro ejemplo? Fernanda respondió. Cuando entras a un salón de clases del que no puedes salir hasta terminar todas las lecciones. Las 7 figuras, ahora jóvenes adultos, nos miraron con sonrisas que mezclaban compasión y determinación. No tengan miedo, dijo Ana Clara. El miedo solo hace que el aprendizaje sea más difícil. Y ustedes tienen mucho, mucho que aprender. Prepárate, porque lo que viene a continuación te va a atormentar. La verdadera naturaleza de nuestra situación estaba a punto de ser revelada. Doña Elena terminó de escribir en el pizarrón y se hizo a un lado, revelando una ecuación que hizo que mi corazón se detuviera. No eran números ni letras, eran nombres. Nuestros nombres, seguidos de fechas y una extraña simbología que parecía pulsar con vida propia. Junior Martins, ingreso 3/10/2025, graduación pendiente. Claudia Farias Martins, ingreso 3/10/2025, graduación pendiente. Marcio Fernández, ingreso 3/10/2025, graduación pendiente. Marise Farías Fernández, ingreso 3/10/2025, graduación pendiente. Debajo, otros nombres con fechas diferentes. Carlos Enrique Silva, ingreso 15/03/2019, graduación 15/03/2024. Marina Vasconcelos, ingreso 22/07/2020, graduación 22/07/2023. Rodrigo Santos, ingreso 11/11/2021, graduación 11/11/2024. Esos nombres, murmuró Maris, su voz casi inaudible. Conozco algunos de esos nombres. Carlos Silva desapareció hace unos años. Hubo una gran búsqueda en la ciudad. Nunca lo encontraron. Doña Elena asintió con tristeza. Carlos fue un excelente alumno, muy dedicado. Le tomó exactamente 5 años dominar por completo el plan de estudios. Cuando terminó, Ana Clara pudo finalmente graduarse y seguir adelante. ¿Seguir adelante a dónde?, pregunté, aunque una parte de mí ya sabía que no quería escuchar la respuesta. Al descanso eterno, por supuesto, respondió Roberto, ahora con la apariencia de un hombre de 30 años. Cuando alguien toma nuestro lugar aquí, nosotros finalmente podemos partir. Es un sistema perfecto, educación continua y renovación constante. La realidad de nuestra situación nos cayó encima como una avalancha. No éramos testigos de una aparición, éramos reemplazos planeados, piezas de repuesto en una maquinaria educativa sobrenatural que se alimentaba de vidas humanas. Marina también fue una alumna ejemplar, continuó doña Elena. 3 años de estudios intensivos permitieron que Roberto siguiera su camino. ¿Y Rodrigo? Rodrigo fue especialmente rápido en el aprendizaje. Solo 3 años para que Juliana pudiera graduarse. Claudia comenzó a temblar violentamente. ¿Ustedes los mataron? ¿Dónde están los cuerpos? ¿Matarlos?, repitió Marcos pareciendo genuinamente ofendido. Maestra, nos entendieron mal. Nosotros no matamos a nadie. Claro que no, coincidió doña Elena. La muerte es algo terrible, violento. Nosotros ofrecemos algo mucho más digno, la transformación. Cuando un alumno completa nuestro plan de estudios avanzado, se convierte en uno de nosotros. Su conciencia se integra a nuestra comunidad académica eterna. Es una forma de inmortalidad en realidad. ¿Y los cuerpos físicos?, insistió Marcio, aunque su voz ya delataba que conocía la respuesta. Se disuelven naturalmente cuando ya no son necesarios, explicó Fernanda. Es un proceso indoloro, como quedarse dormido después de un largo día de estudio. Fue entonces que me di cuenta de la verdad más aterradora de todas. Miré a las 7 figuras que ahora parecían jóvenes adultos normales y pregunté, ¿Ustedes también fueron como nosotros un día? ¿También entraron aquí pensando que solo eran visitantes? El silencio que se instaló fue ensordecedor. Diego fue el primero en responder, su voz cargada de una melancolía infinita. Yo era ingeniero civil. Vine aquí en 1994 a investigar los daños estructurales del incendio. Estaba comprometido. Me iba a casar en 2 meses. Yo era periodista, dijo Beatriz. 1997. Estaba haciendo un reportaje sobre escuelas embrujadas. Tenía 2 hijos pequeños en casa. Uno por uno, revelaron sus verdaderas identidades. No eran los niños que murieron en el incendio de 1987. Eran personas como nosotros que, a lo largo de las décadas, habían caído en la misma trampa.
Personas que investigaron la escuela, que vinieron por curiosidad, que fueron seducidas por la trágica historia. ¿Y los niños de verdad?, preguntó Claudia, con lágrimas corriendo por su rostro. Se graduaron hace mucho tiempo, respondió doña Elena con orgullo maternal. Ana Clara, Roberto, Juliana, Marcos, Fernanda, Diego y Beatriz, mis queridos alumnos originales, siguieron adelante en 1995, cuando los primeros reemplazos completaron el programa. Desde entonces, mantenemos viva la tradición educativa. Pero usted realmente era maestra aquí. Doña Elena sonrió con una tristeza profunda. Yo era directora de una escuela en Petrópolis. Vine a investigar el incendio en 1989 como parte de un programa de seguridad escolar. Cuando completé mis estudios aquí, la verdadera profesora Elena pudo finalmente descansar. Asumí su identidad y su misión. El salón comenzó a girar a nuestro alrededor. Décadas de reemplazos, de personas desaparecidas, de vidas interrumpidas e identidades asumidas. Un ciclo interminable de un depredador educativo que se alimentaba de la curiosidad humana. ¿Cuántos?, preguntó Marise en un susurro. ¿Cuántas personas han pasado por esto? Perdimos la cuenta después de 50, admitió la actual doña Elena. Pero cada una contribuyó a la perpetuación del conocimiento. Ninguna vida fue desperdiciada. Marcio cayó de rodillas. Mis hijos, mi esposa, nos van a buscar. Y cuando vengan a buscar, dijo Ana Clara, quien un día fue una persona real con nombre y vida propios, serán recibidos como nuevos alumnos. El ciclo continúa. La educación nunca se detiene. Fue en ese momento que comprendimos que no había escapatoria, no había negociación, no había final feliz. Éramos parte de una máquina sobrenatural de reemplazo humano que había operado por décadas, y nuestra única elección era cuánto tiempo tardaríamos en aceptar nuestro destino. Lo último que vi antes de desmayarme fue a doña Elena escribiendo en el pizarrón: Lección 1. La aceptación es el primer paso para la verdadera educación. Respira hondo. Nunca más vas a olvidar esta revelación, pero aún no termina. Cuando desperté, estaba sentado en un mesabanco. El salón 304 había cambiado de nuevo. Ahora parecía un aula moderna, con computadoras y un pizarrón blanco, pero el ambiente seguía cargado de esa inconfundible energía sobrenatural. Claudia estaba a mi lado, consciente, pero con una mirada distante que nunca le había visto. Marcio y Marise ocupaban los asientos de adelante, igualmente alterados. Ya no parecíamos los mismos adultos de 40 y tantos que entraron ahí. Había algo diferente en nuestros rostros, en nuestros ojos. Bienvenidos al segundo día de clase, anunció la voz familiar de doña Elena. Espero que hayan reflexionado sobre las lecciones de ayer. Miré el reloj en la pared. Marcaba las 7:30 de la mañana. ¿Pero de qué mañana? ¿De qué día? ¿Cuánto tiempo había pasado? Profesor Junior, se dirigió a mí con una naturalidad desconcertante. ¿Cómo se siente con sus nuevas responsabilidades? Fue entonces que lo entendí. Ya no era solo un alumno, era un profesor asistente, parte del cuerpo docente de esta institución imposible. Y la única forma de salir de aquí era encontrar a mis propios reemplazos. Durante los días, o semanas, o meses que siguieron, aprendí las reglas del juego. Aprendí que algunas personas logran resistir más tiempo, manteniendo su identidad original por años. Otras se integran rápidamente al sistema. Y unas pocas encuentran grietas. Les estoy contando esta historia porque descubrí una posible salida. Hay momentos en que la barrera entre el Salón 304 y el mundo exterior se vuelve más frágil. Momentos en que puedo comunicarme con gente de afuera, plantar semillas de información, enviar advertencias. Cada vez que alguien lee esta historia, cada vez que alguien comenta, cada vez que alguien la comparte, la energía se expande. Y quizás, solo quizás, eso debilite el poder que mantiene este lugar funcionando. Ustedes que llegaron hasta aquí, ustedes que sintieron el escalofrío recorrer su espalda, ustedes que miraron por encima del hombro mientras leían, ustedes entienden, sienten la presencia que habita entre las líneas de esta narración. Pero necesito hacerles una pregunta crucial, y les pido que respondan con absoluta honestidad en los comentarios.
¿Alguno de ustedes ha visitado una escuela abandonada de noche? ¿Ha escuchado voces en lugares que deberían estar vacíos? ¿Ha sentido que lo observaban ojos que no podía ver? Porque si la respuesta es sí, podrían estar más cerca del Salón 304 de lo que imaginan. Y si algunos de ustedes, por casualidad, conocen historias sobre personas que desaparecieron después de investigar lugares embrujados, personas que salieron de casa para solo echar un vistazo y nunca más volvieron, compartan esas historias. Podrían ser piezas de un rompecabezas mucho más grande de lo que creemos. Yo sigo aquí, en la frontera entre ser y no ser, intentando encontrar una forma de romper este ciclo. Pero hasta entonces, cada persona que lee esta historia, cada persona que la comparte, cada persona que cree, se convierte en parte de una red que puede ser nuestra única esperanza. El timbre está sonando, la próxima clase va a empezar. Y en algún lugar de México, otra escuela abandonada está esperando visitantes curiosos. Compártanlo solo con quienes tengan el valor de no dormir bien esta noche, porque algunas historias, una vez que las conoces, nunca más te abandonan. Y recuerden, no todos los salones de clase enseñan materias que vienen en el plan de estudios oficial. Algunos enseñan lecciones que te marcan el alma para siempre. Portal del Pavor. Historia terminada, pero el eco permanece. ¿Qué historia del Portal del Pavor les gustaría ver a continuación? Dejen sus sugerencias en los comentarios. Y así, otra historia llega a su fin. ¿O fue solo un delirio? A veces, la línea que separa la realidad de la pesadilla es más delgada de lo que pensamos. ¿Y tú? ¿Todavía confías en tu propia mente? Comparte tu locura en los comentarios. Para no perder el juicio solo, dale like, suscríbete y activa la campanita. Tenemos más perturbaciones agendadas para la próxima semana. Duerme si tu conciencia te lo permite. Hasta pronto, en el Portal del Pavor.